Abran sus Biblias allí en el profeta Isaías, capítulo 53, versículos 10 y 11. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo al Mesías, al Cristo, al siervo sufriente, al Hijo de Dios, que fue Jesús, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará allí. Marquen esa palabra, márquenla allí, subrayenla. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Como el Mesías, el ungido de Dios, Cristo Jesús, justificaría a los hombres, como Él sería la justicia de Dios, encarnada obviamente en la persona del Hijo de Dios. ¿Cómo sería efectiva la justicia de Dios, la justificación? ¿Cómo Él haría eso? ¿Cómo Él justificaría a los hombres? Dice el versículo 10, noten que Él iba a poner su vida como en expiación, dice aquí, por el pecado. Y versículo 11 dice, llevará las iniquidades de ellos. Vamos a continuar con la serie que ya hoy sería la tercera lección, que lleva por tema general. ¿Cuál es el tema general? Los 8 atributos de la justicia de Dios. Los 8 atributos de la justicia de Dios. Miren, en la primera lección consideramos 3 atributos de la justicia de Dios. Es decir, la justicia de Dios, aquí lo definimos como el plan de salvación al hombre, bueno, según los propósitos eternos de su voluntad y gran sabiduría. La justicia de Dios como primer atributo es que es aparte de la ley de Moisés. El segundo atributo, que fue testificada por el Antiguo Testamento, la justicia de Dios. El Antiguo Testamento profetizó la venida de la justicia de Dios. El tercer atributo que estudiamos es que la justicia de Dios es condicional y por lo tanto eficaz solo y únicamente al pecador que obedece las condiciones divinas del Evangelio. Claro, determinadas por la soberanía del Señor. En la segunda lección consideramos 2 atributos más de la justicia de Dios, es decir, la justicia de Dios, que es su plan de salvación al hombre, según las riquezas de su gracia y bondad. El cuarto atributo es universal, la justicia de Dios. Es decir, para todos los hombres pecadores, tanto judíos como gentiles, porque Dios no hace acepción de personas. Y el quinto atributo que estudiamos fue que la justicia de Dios es gratuita. Es decir, el pecador está imposibilitado e incapacitado de poder pagar por la redención de su alma. No hay obra alguna ni nada que el hombre pueda dar a cambio de su salvación. Él la recibe gratuitamente por la obra de Cristo. Así que como propósito de esta serie de lecciones,
es para que conozcamos los 8 atributos de la justicia de Dios que hacen posible por medio de Cristo que el hombre pecador sea indultado de todos sus pecados, haciendo a Dios su justicia, cuando es aplicada, lo hace a Él justo al querer salvar al hombre por medio de justificarlo cuando cree y confía en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Dios es hecho justo porque Él, así en su justicia, salva al hombre. Se demuestra, se confirma a sí mismo y se exhibe ante los hombres como justo en este aspecto de su justicia en cuanto a la salvación del hombre. Hermanos, estos 8 atributos los encontramos en Romanos capítulo 3. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 26. En el día de hoy vamos a ver un solo atributo, el número 6. Sexto atributo de la justicia de Dios en esta lección del día de hoy. Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 26, dice la Escritura: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El atributo de la justicia de Dios que vamos a considerar hoy, el número 6, es el siguiente: la justicia de Dios es por su gracia. La justicia de Dios es por su gracia. Noten allí en el texto de Romanos, el que acabamos de leer, en Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente. ¿Cómo? ¿Cómo es la justificación? Gratuita. ¿Cómo es el perdón? La liberación de la culpa, el que Dios nos declare y nos atribuya inmerecidamente ser justos, sin culpa, por remover, quitar nuestros pecados, cancelar nuestras deudas, es gratuita. Pero noten, pero esto es por su, dice allí, por su gracia. Por su gracia. Miren, la justicia de Dios, que es su plan de redención, producto de los designios de su voluntad, es por gracia. Es lo que dice el texto. Fíjense, dice allí, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, la justificación, la justicia de Dios, el plan de Dios para salvar al hombre, ojo, emana, surge, brota de la gracia de Dios. De ahí proviene
Esa es su fuente. La gracia es la razón o el motivo divino para la justificación o el perdón. Abran sus Biblias en la carta de Pablo a los Efesios capítulo 1, verso 7, para que consideremos este importantísimo pasaje donde nos habla precisamente que en conformidad, en razón, por causa de su gracia, es que tenemos el perdón de nuestros pecados. Así que este plan de salvación, que es la justicia de Dios, que es su plan para salvar al hombre por medio de Cristo, surge por la gracia de Dios. Dice Pablo en Efesios capítulo 1, verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, es decir, en Cristo, el perdón de pecados, ¿según qué? ¿Según qué? Ahí está, según las riquezas de su gracia. Así que la redención, que aquí Pablo la define como el perdón de pecados, aquí él define lo que es la redención en uno de sus aspectos. Dice, es el perdón de pecados. Pero todo esto debido, en conformidad, en razón, la motivación que hubo en Dios fue su gracia para salvarnos. El eterno Dios se plació entonces salvar desde la eternidad pasada, antes de la creación, salvar al hombre impelido, movido, motivado por su bondad y compasión, es decir, por gracia. Qué interesante está esto. Antes de nuestra existencia, antes del comienzo de todas las cosas creadas, cuando no había nada creado, ninguna materia, ni espacio, ni tiempo, nada, en la eternidad pasada, allí Dios se propuso por su gracia salvar a la creación humana. Antes del hombre pecar, de ahí brotó de él, por lo que él es lleno de gracia, de ahí surgió su deseo de salvar, redimir, rescatar a los hombres de la condenación eterna. De modo tal que vemos allí cómo ha existido siempre en Dios, en la eternidad de Él, esa intención bondadosa, buena, de salvarnos, producto de lo que Él es, de esta virtud divina de su gracia. El apóstol Pablo, si regresamos a Romanos capítulo 3, en el versículo 24 nos dice el apóstol, siendo justificados gratuitamente por subrayen esa palabra, ¿qué cosa? Gracia. Su gracia. Pablo ha declarado que la justicia de Dios, es decir, el plan de salvación, es por su gracia. Fíjense que estoy acentuando esa palabra, ese vocablo, estoy haciendo énfasis por su gracia, su gracia. Observemos el pronombre personal de origen y posesión. ¿Cuál es ese pronombre personal de origen y posesión que está allí en la frase
su. Vayan al texto, fíjense. Siendo justificado gratuitamente por su gracia. Con esta palabra, su gracia, Pablo confirma dos cosas. Pablo confirma que la salvación tuvo su origen en Dios. En primer lugar, su origen en Dios. Y en segundo lugar, que la salvación pertenece a Él. Fíjense. Él aquí en la carta a estos hermanos en Roma y también para nosotros, les está recordando, oigan, presten atención, tengan esto presente, que la salvación se originó en Dios y por consiguiente a Él le pertenece. En el Salmo capítulo 3, versículo 8, dice el salmista, la salvación es de Jehová. Lo mismo en Jonás capítulo 2, verso 9. Allí en el Salmo capítulo 3, repito, capítulo 3, versículo 8, dice el texto, la salvación es ¿de quién? Porque de Él se ha originado y a Él le pertenece. Si la salvación tiene su origen en Dios y pertenece a Él, entonces Dios es el único que tiene la prerrogativa, la facultad, la potestad, el derecho para salvar al hombre según los términos de su santa justicia, y facultad para hacer justo sin culpa al culpable de pecado. Qué interesante está esto. Aquí con esta expresión de Pablo en Romanos 3, 24, que la justicia de Dios, el hecho de que Él pueda hacernos justos, sin culpa, como si nunca hubiésemos pecado o habiendo hecho algún mal, perdonados, cancelando todas nuestras deudas que nos llevan a la condenación, porque es lo que merecemos. El apóstol aquí nos está queriendo poner en nuestro entendimiento que Dios es el único con la facultad, la autoridad, el derecho, la prerrogativa de Él determinar cómo salvar al hombre. ¿Cómo salvarlo? ¿En qué términos? ¿En qué condiciones? Él hace esto según su soberanía. Como la salvación se origina en Él, le pertenece a Él, pues Él decide, obviamente, es el único que puede decir, yo quiero que el hombre se salve en estos términos, de esta forma, de esta manera, así lo voy a hacer justo, sin culpa, al que es culpable de pecado. Nadie más, ningún ser humano, ningún líder religioso, ningún predicador, pastor, ninguna iglesia, organización religiosa, nadie tiene tal prerrogativa. ¿Cómo se salva el hombre? Eso lo determinó Dios y lo determinó antes de la fundación del mundo. Antes de tú y yo nacer, inclusive pecar, Dios en su soberanía, en su santa soberanía, determinó cómo la justicia de Él iba a hacer justo al hombre. Entonces, lo anterior implica que la salvación no surgió en el momento que los hombres pecaron, sino antes. Fíjense qué interesante está esto. Fíjense, dado que la salvación es de Él, que la justificación es por su gracia, y ya entendimos que su, ese vocablo su, significa origen y pertenencia.
Bueno, eso nos lleva a entender, podemos deducir de manera correcta que ciertamente la salvación no surgió en el momento que Adán y Eva pecaron, no. Esta proposición de Dios para salvar al hombre siempre ha estado en él eternamente. Esa proposición de él es desde la eternidad pasada. Y esto debido a la maravillosa gracia de Dios, porque Él es lleno de gracia. No es que Él vino a ser lleno de gracia, sino que Él ha sido eternamente lleno de gracia antes de la caída del hombre. Y de ahí, de Dios mismo, de ahí mismo surgió la salvación por lo que Él es, por su gracia. Esta verdad la expresa Pablo, nos revela esta verdad, digamos, de la proposición divina para la salvación, de esa intención de Dios para salvar al hombre. Por su gracia, Pablo nos revela esta verdad en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 9. Abran sus Biblias en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 9. Y todos observemos con cuidado, con detenimiento lo que dice el apóstol allí, para confirmar el postulado anterior, o el enunciado anterior, o la afirmación anterior de la eternidad de la salvación, de esta proposición de Dios por su gracia. Dice el apóstol Pablo, obviamente le revela esto a Timoteo, le comunica esto para él y para los hermanos allí donde estaba Timoteo. ¿Quién nos salvó? Repito el texto, 2 Timoteo 1:9. Escuchen con atención. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras. Aquí está. Aquí viene la revelación. Fíjense. Noten. Él nos salva. Él es el que salva. Pero no es según estas cosas, no conforme a nuestras obras, sino según ¿qué? Según el propósito suyo, porque Él se propuso eso, ahí está. Antes de nuestra existencia y de nuestro pecado, ¿sí? Dios se propuso a sí mismo salvarnos. Según el propósito suyo, ¿y qué más? Y ¿qué cosa? Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y ahí marquen, antes de los tiempos de los siglos. Ahí está. Antes de la creación de los tiempos humanos, de las eras humanas, el Señor se había propuesto esto. La salvación era según su propósito y según la gracia de Él. Y esto vino, fíjense, ahí está, dada, dice Pablo, bueno, esto estaba en Dios, esta proposición estaba en Dios, Él lleno de gracia en la eternidad pasada, quiso salvar al hombre y fue dado a la humanidad en Cristo. Pero esta proposición, allí, producto de su gracia, es antes de los tiempos de los siglos. Su gracia, hermanos, escuchen esto, me gusta este enunciado. Su gracia
ya estaba en Él eternamente, y ella fue la razón por la que la Trinidad fue movida a idear y realizar, según su consejo, este plan de salvación inmerecido para beneficio de todos los hombres sin distinción. Qué interesante. Qué interesante esto. Digo, a mí se me hace muy interesante. De modo tal que con estos pasajes, porque estamos en este tema de los atributos de la justicia de Dios, de estas características, de estas propiedades, de estas cualidades de la salvación de Dios. Aquí en este caso por su gracia, pero la Escritura nos está trasladando a la eternidad pasada, al corazón de la deidad, a sus pensamientos, de que Él se propuso salvarnos, porque la motivación que tuvo fue su gracia. Por tanto, la gracia de Dios es uno de los atributos de las excelencias morales de Dios, de su perfecta personalidad. Esto es necesario saberlo muy bien, que su gracia es una cualidad o un aspecto de su perfecto carácter. Es decir, Dios es, que es Él, lleno de gracia. Y por causa de lo que Él es, escuchen, proviene la salvación. Por esa razón, cuando adoramos, la verdadera adoración, la verdadera alabanza consiste en reconocer y dar honor a lo que Él es. Él es así. Él es de esta manera. Él tiene este carácter, esta personalidad perfecta. Perfecta. Él es lleno de gracia. Y así Él ha provisto la salvación. Por tanto, Dios en su gracia ha provisto una justicia para salvación. Es la que viene de Él. Repito, Dios en su gracia ha provisto una justicia para salvación. Es decir, ha provisto la manera, la forma en que podamos nosotros ser declarados justos, sin culpa, como si nunca hubiésemos pecado. Como si nunca hubiésemos pecado. Claro que pecamos, pero se nos condonó la deuda. Como al hermano Ernesto el jueves. Yo en el año 1998, él en el 2024, Dios nos declaró justos. Cuando obedecimos el Evangelio, creyendo en Cristo como el Salvador del mundo. Él es la justicia. Dios proveyó esta justicia para salvación. Nos arrepentimos, nos confesamos nuestra fe en Él y en su divinidad y fuimos sumergidos en agua para el perdón de nuestros pecados. Así que tengamos eso allí. Por su gracia Dios proveyó esta justicia para salvación. Observemos cómo la gracia de Dios proveyó la encarnación del Hijo de Dios para morir por todos. ¿Sí escucharon eso? Fue la gracia de Dios la que, digamos, impulsó al mismo Jesucristo a encarnarse
Porque la segunda persona de la Trinidad, la Trinidad en la eternidad pasada, según su consejo, determinó que de los tres, uno de ellos, la segunda persona de la deidad, el Verbo eterno, el Hijo unigénito Jesucristo, se encarnaría, pero se encarnaría para morir por todos. Pero es interesante lo que dice el escritor a los Hebreos capítulo 2, y nos debe llamar la atención esto, para entender lo que impulsó, motivó a que Jesús, o el Verbo llamado Jesús, se encarnase para morir por todos. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 9. Y noten allí con mucho cuidado cómo, de qué se dice de la gracia, qué hizo la gracia, qué hizo esta virtud de Dios, este atributo de Dios, su bondad, su compasión. ¿Qué hizo? ¿Qué nos dio? ¿Qué nos dio? Dice Hebreos capítulo 2, verso 9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Eso significa que Él no siempre ha sido menor que los ángeles. Allí menor que los ángeles quiere decir que Jesús fue hecho un ser humano. Y en su condición humana era humana. En ese estado humano era inferior que estos seres celestiales. Como humano, pero como Dios, Cristo es superior a ellos. Pero el punto aquí del escritor no es hablar de la divinidad de Jesús, sino de la humanidad del que moriría por todos. Así que el escritor a los Hebreos lo primero que hace es establecer el hecho de que el Verbo fue hecho, ¿qué cosa? Carne, este Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Ahí está hablando de la ascensión y de la entronización. Pero fíjense lo que dice a continuación. Cristo fue hecho un poco menor que los ángeles. Es decir, humano, fue hecho humano. ¿Para qué cosa? Ahí márquenlo. ¿Para qué cosa? Ahí está. Dice, para que por la, ¿qué cosa? Gracia. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Es decir, que en otras palabras, la gracia de Dios envió a Jesús, lo encarnó para que experimentase la muerte en una cruz por todos. La encarnación del Verbo eterno fue producto de la gracia de Dios, porque era necesario que la segunda persona de la deidad se hiciese humano para morir en una cruz y derramar su sangre allí y hacer posible la redención del hombre. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios no dijo, hay que salvar al hombre. Está ahí toda la Trinidad ahí. Bueno, queremos salvar al hombre, las tres personas de la deidad. Y el Padre no le dijo al Hijo, pero tú no vas a ir. No vas a ir tú. Y más a ese mundo sucio, vil, perverso, malo. No, dice Pablo que en el texto griego dice que el Padre
no, escuchen lo que voy a decir, el Padre no salvó a su Hijo. Esa es la idea. No lo eximió de que se encarnase para morir por nosotros. ¿Por qué? Porque la proposición de la Trinidad era salvar al hombre como solo podía salvarse, enviando al Hijo al mundo, encarnándolo para hacer el sacrificio por nuestros pecados. No había otra manera de Dios hacer eficaz la redención, sino por medio de la vida humana de su Hijo. Su sacrificio expiatorio voluntario de Jesús es producto de la gracia de Dios para nuestra salvación. Fíjense qué texto tan revelador con respecto a la gracia de Dios en la salvación. Por la gracia de Dios, el Mesías, Cristo, experimentó la muerte, pero dice por todos, porque la salvación, su muerte era en favor de todos, universal. ¿Se dan cuenta de la importancia de entender esto? Y qué lamentable, qué triste. Da pesar. Vaya, y lo digo por mi experiencia, de todos estos años que tengo yo como cristiano, de que muy poco, casi nulo se enseña en las iglesias de habla castellana, porque hay iglesias de habla inglés, por ejemplo aquí en el continente americano, hablando nada más de este continente, poco se habla, casi nulo se habla, y hay un desconocimiento de la gracia divina con respecto a la salvación. Lo hay. Lo digo con toda propiedad, por mi experiencia. Piensen ustedes, ¿desde cuándo tú no escuchabas un sermón de la gracia? Pero de verdad, o sea, un sermón bien explicado, el tema bien tratado, tomando y examinando y considerando los textos. ¿Tú desde cuándo? Piénsenlo. Para que podamos aprender lo que motivó a Dios para salvarnos. De modo tal, como dice Pablo, de modo tal que ninguno de nosotros se jacte en ningún sentido pensando que era digno de ser salvo. No, ese es el efecto. Es el efecto en nosotros cuando aprendemos la verdadera causa de la salvación. Y por otro lado, ojo con esto, y por otro lado, para que aprendamos a depender de su gracia para ser salvos. Y no por nosotros, no por nuestros propios desempeño, moralidad, obras. Pablo dijo claramente eso en Efesios capítulo 2, para que nadie se gloríe. Ninguno aquí merecía ser salvo. Nadie. Y eso hace que nuestra visión, nuestra perspectiva, nuestro pensamiento, nuestra idea acerca de la salvación cambia completamente. Nuestra perspectiva,
de la obra divina, porque fue por tu gracia, Señor, y sigue siendo por tu gracia hoy en día, y seguirá siendo por tu gracia, de modo tal que cuando yo entiendo eso, entonces soy motivado a darle gracias al Señor por lo que Él hizo por mí, por su gracia. ¿Cómo podemos definir esta virtud? ¿Qué más podemos decir para ir dándole más significado a esto, a la gracia de Dios? Recuerden que el tema es los 8 atributos de la justicia de Dios, y este es el 6º atributo de la salvación de Dios, de su plan, de su método divino para salvarnos, es decir, por su gracia. Pero entonces, ¿cómo más podemos darle significado a esto? Miren, hay 2 textos de las Escrituras que pueden ser citados para definir más este atributo divino. Vayan allí, abran sus Biblias en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 5 y versículo 8. Dice Efesios capítulo 2, versículo 5: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y el versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Miren, hermanos, estos 2 pasajes, escuchen esto que voy a decir, estos 2 pasajes contienen el concepto de otorgamiento o adjudicación, es decir, de lo que se da por la provisión divina. Observen que en el primer pasaje, Efesios capítulo 2, versículo 5, se habla de dar la vida, o dar vida, mejor dicho, dar vida. Y en el segundo pasaje, de dar salvación, ambas cosas provistas o dotadas por la gracia de Dios. Por tanto, la gracia de Dios es la disposición divina, la motivación de Dios en su bondad y buena voluntad, escuchen, de dar. Por eso les decía que en estos 2 pasajes encontramos el concepto de otorgamiento o adjudicación por aquello que provee Dios. Por lo tanto, la gracia es esa actitud, es esa disposición, es esa motivación de Dios en conformidad a su bondad y a su buena voluntad de dar o proveer al hombre un bien divino. Dar lo que no merece. Darle lo que no merece. Así de sencillo. En Juan capítulo 3, verso 16, podemos encontrar este principio de provisión divina. Juan capítulo 3, versículo 16. Dice la Escritura que ¿qué cosa? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué cosa? Que ¿qué? Dado, ahí está. A su Hijo unigénito al mundo, para que tenga ¿qué? ¿Qué le otorga? ¿Qué le adjudica? ¿Qué le provee? Vida eterna. Ahí está. Así podemos, de esta manera podemos ir dándole más significado, más sentido a la gracia. ¡Ja! Ahora yo voy a ver esos pasajes. Cuando leamos Juan 3:16, ahí está la gracia de Dios. Ahí está la gracia de Dios en Juan 3:16. ¿Dónde, hermanos? Si ahí no hay ninguna palabra que diga gracia. Jesús vino a este mundo lleno de
gracia y verdad. Él fue dado. Dios dio a su Hijo al mundo. Ahí está la expresión de la gracia de Dios. Para vida eterna. Ahora bien, y para clarificar y precisar más lo que es la gracia de Dios o lo que ella representa, la Escritura enseña que la justicia de Dios, el método de Dios para indultar y salvar al hombre, no fue, ojo, no fue por causa de nuestras obras. Sí, porque no basta. Aquí vamos a ver una cuestión que nos permite seguir dándole más significado, más sentido, definiendo más lo que es este atributo de la justicia de Dios, su gracia. Pero para ello la Escritura, sabiamente el Señor, para ir entendiendo más y mejor, más exactamente, más perfectamente esta virtud de Él, el Señor se valió de aclararnos lo que no salva al hombre. Por consiguiente, ¿qué es lo que lo salva? ¿No? Bueno, en este caso, su gracia eterna. Pero ¿qué es lo que no te salva? Esto, esto. Fíjense. Hermanos, escuchen este enunciado. No hubo nada que el hombre podía haber hecho, inclusive si era bueno, que tuviese la virtud para motivar a Dios a dar la salvación. Nada, en absoluto, nada. No fue que Dios desde el cielo miró a los hombres y los vio tan llenos de buenas acciones que el Señor eterno se dijo a sí mismo: se han ganado la salvación, se han ganado la vida eterna por las buenas obras que han hecho. No fue así. Porque ya vimos que la proposición de la salvación es una intención producto de su gracia eterna antes de la creación del mundo, antes que el hombre pecase. No había hombre cuando Dios se propuso a sí mismo salvarlo. Por gracia, por su gracia, porque Él es bueno. Tú no tenías nada que ver allí en eso, en el sentido de la causa, pero sí en el sentido del beneficio. Tú y yo, todos somos benefactores de ello. Nos beneficiamos de ello. Fíjense, les hago una pregunta. Cornelio en Hechos capítulo 10, versículo 2 y verso 22, Hechos 10, 2 y 22, se nos dice que Cornelio hacía muchas limosnas. Hacía buenas obras. Guardaba el segundo mandamiento. Sin embargo, les pregunto, ¿necesitó él el evangelio de Cristo? A pesar de las buenas obras que él hacía, ¿verdad? Él no fue salvo por ellas. Ni la salvación vino a él por ellas, por las cosas que hacía. No. Fue necesitado en la salvación. No hay duda de eso. Escuchen, la salvación
La salvación no viene por causa de las buenas obras que pudo el hombre hacer, sino por las transgresiones que comete. Las buenas obras no condenan, tampoco salvan. Sin embargo, el pecado sí condena, haciendo necesaria la salvación por causa de ello. Hermanos, no necesitamos la salvación por lo bueno que hacemos. No, necesitamos la salvación por lo malo, por lo perverso que somos. Esa es la razón ahí, en este punto. Cornelio no necesitaba la salvación porque, como él estaba haciendo buenas obras, se la ganó. Dios quería dársela en base a esos méritos, en virtud de sus buenas obras. No fue por eso, sino porque Cornelio y su familia eran tan pecadores como nosotros hoy en día. Esta verdad bíblica con respecto a que la salvación es por gracia y no por obras de mérito humano, la declara Pablo en su segunda carta a Timoteo. Noten, volvamos otra vez, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9, noten. ¿Quién nos llamó? ¿Quién nos salvó y llamó? Con llamamiento santo, no como dice el texto ahí, José, fíjense, no conforme a nuestras, ¿qué? Ahí está. ¿Quién nos salvó? Nos llamó, pero no fue por esto. No fue por esto, no te vayas a gloriar. Cornelio, el evangelio está llegando a ti no porque, aunque Dios sabía las buenas cosas que hacía, ¿verdad? Dice que lo que hacía subía, Dios veía eso, pero no fue por eso. Y ayudaba a los judíos ahí. Así es, tenía buen testimonio ahí de los judíos, pero no fue por eso que la salvación vino a él, sino por sus pecados. No conforme a nuestras obras, sino según ¿qué? Según el texto, según el propósito suyo y la gracia. Ahí está. Entonces, de esta manera, Dios nos permite que nosotros podamos tener más sentido, tener más significado, ¿no? Más entendimiento de la justicia de Dios, su plan de salvación en Cristo por su gracia nos permite. Sabes que la salvación no es por esto, olvídate de esto. La salvación es por su gracia. Y todo lo que de ahí se derivó. De modo tal que nadie debe gloriarse de lo que hace hoy en día como cristiano. Y número 2, de modo tal que yo me puedo acercar a Él aún con mis defectos y debilidades y mis imperfecciones, a esa gracia para encontrar perdón ante Dios. Porque dado que no depende de la cantidad y de la calidad de buenas obras que haga, las que haga las hago sinceras, pero aún admito que puedo ser débil e imperfecto, sé que su redención no es entonces por esa perfección moral que pueda yo tener según mis capacidades o desempeño, sino por su gracia. Por tanto, la justicia de Dios, su plan para justificar al hombre liberándolo legalmente de la culpabilidad del pecado, fue un acto de su soberana gracia, una resolución de sí mismo destinada antes de la fundación del mundo en la eternidad pasada.
sin tomar en cuenta Dios nada que el hombre pudiese haber hecho para que en virtud de ello mereciese la salvación. La salvación es del Señor y fue producto de su bondad y buena voluntad, y antes que el hombre existiese y cometiese pecado. Conclusión de esta sexta cualidad, de este atributo número 6 que estudiamos de la justicia de Dios: su gracia. La justicia de Dios, que es su plan de salvación al hombre, según los propósitos eternos de su voluntad y gran sabiduría, es por gracia. Es decir, ella es la causa, de ella emana, ella es su fuente. La gracia es la razón o el motivo divino para la justificación o el perdón de pecados. Dijo Pablo: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según, en conformidad a las riquezas de su gracia. Él se plació, Dios se plació entonces salvar desde la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, salvar al hombre movido por su bondad y compasión, es decir, por su gracia. Por su gracia. Y es lo que Pablo les recordó a los efesios y a nosotros también. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos.